17ª edición de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, aquí en el stand de la provincia de Santiago del Estero, una obra que surge de su editorial y de nuestra provincia. Libro escrito por una nativa bonaerense de la localidad de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, y que viene hoy acompañada de distintas disertantes a hacer esta presentación. Vamos a recibir entonces con un fuerte aplauso la presentación del libro Desafiemos la gravedad, de Ana Angelini. Muchas gracias. Digo que soy Ani para todo el mundo. Ana Laura se murió hace muchos años. Bueno, gracias por venir, gracias por estar. Hola, Dolo. Bueno, estoy muy bien acompañada de 3 mujeres que admiro mucho y que tengo el honor de llamar amigas. Melina Masnata, autora de Educar en tiempos sintéticos. Ale Marcote, autora de Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado. Y Daphne Noderman, más conocida como la loca del tupper, si la siguen en redes, autora de Cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo. Bueno, los temas que las chicas tratan se vinculan mucho con mi libro, que tiene que ver con desafiar todas las ideas que en las organizaciones estamos acomodadas. Hay criterio para eso. Así que lo que les pedí al principio, me parece que hay algo muy poderoso y que a mí me gusta mucho porque abre más posibilidades que la palabra, que es hacer preguntas, hacer buenas preguntas. Así que le pedí a cada una que pensara una pregunta sobre mi libro y bueno, y me voy a sorprender y responder lo que las chicas hayan preparado. No sé quién quiere arrancar. Yo me acuerdo la última. ¿Arranco yo? Bueno, arranco yo. Voy a hacer una breve introducción del libro de Ani y del mío, para los que quizás no lo leyeron, no lo conocen. El libro de Ani, Desafiemos la gravedad, y el mío tienen algo en común muy interesante, que estamos hablando de cambios. Estamos hablando de cómo cambiamos cosas que partimos de una hipótesis quizás, o una tesis, que no están bien. Vemos algo, vemos una realidad, la observamos y sentimos que hay algo que no está funcionando como quisiéramos o como deberíamos. Ani trata de acá proponernos varios caminos, estrategias y cómo la agilidad nos ayuda a poder empujar estos cambios en organizaciones. Y al final del libro hablas mucho de cómo, bueno, una de las cosas fundamentales que traes es poner a las personas en el centro. O sea, que estos cambios tienen que poner a las personas en el centro, y cómo hacemos también para que toda la organización no esté pensando en indicadores de más riqueza o indicadores de vanidad, se puede decir, como tener más seguidores o tener más plata, sino cuál es el impacto que tenemos en el planeta, que es muy parecido a lo que planteo en mi libro, cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo. Es un cambio, cómo cambiamos de una forma de hacer las cosas a otra. Y hay algo en tu libro que vos traes, esta fábula del perro y el clavo, que Ani dice, hay un perro que tiene un clavo que le está molestando pero no se mueve. ¿Por qué no se mueve? No le molesta lo suficiente. Cuando el perro le moleste lo suficiente y ese dolor sea muy agudo, ahí se va a mover. Entonces te quería preguntar, Ani, ¿cómo hacemos para que nos empiece a doler a nosotros como individuos y que tengamos realmente ganas de cambiar, y cambiar las organizaciones, y cambiar, una casa es una organización también, o sea, en nuestra familia, ¿cómo hacemos para que nos duela lo que pasa en el mundo? Para que nos duela el daño ambiental, el daño ecosistémico. ¿Qué tiene que pasar para que empecemos a querer cambiar? Yo creo que hay que hacer lo mismo que surgieron las organizaciones, que es empezar a prender camaritas, ¿no? Como que si empezamos a estar más atentos, abrir más la mirada a lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, respecto a lo que pasa en el mundo, hay desastres climáticos todo el tiempo, hay sutilezas que nos pasan en las calles, ¿no? Hay más sequías, hay menos lluvias, hay cada vez clima más extremo. Entonces, si eso lo dejamos de naturalizar
los argentinos nos gusta mucho decir que fingimos demencia. Bueno, dejemos de fingir demencia, ¿no? Empecemos a abrir la mirada y pensar todo eso que di por sentado hoy en el día, me estoy por ir a dormir, bueno, ¿qué naturalicé que no está bueno naturalizar, no? Como las organizaciones a veces siguen un piloto automático de así se hacen las cosas y no nos cuestionamos, no nos preguntamos si las podemos hacer de otra manera. Sí, totalmente. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Se despertaron antes con el ruido? Levanten la mano quien tuvo una mala experiencia laboral en algún momento de la vida. Vamos todavía. Bueno, me encanta, veo muchas manos levantadas, lamentablemente, porque uno en el trabajo debería estar muy bien. Y yo tuve la suerte de conocerla a Ani haciendo eso difícil en un mundo difícil como es el mundo tecnológico, donde la gente va muy rápido, donde todos nos golpeamos, donde todo hay que hacerlo ya ahora y siempre tenemos una frase que es el para ayer. Esto es para ayer, ¿no? Y también me dedico a educación, que tenemos otro ritmo a la hora de aprender, a la hora de pensar en las personas. Y se me ocurrían dos cosas. Cuando iba leyendo el libro, que a ella se le ocurrió en un momento además de salir de una gran corporación, lo contás claramente. Y hay dos ejemplos. Me aparece el nombre de Nicolás, que vos en un momento le habías pedido los famosos auriculares, ¿no? Que estaría bueno que lo cuentes porque seguro en algún momento le tuvimos que pedir algo a alguien y fue tremendamente agotador el proceso de pedírselo y que uno dice, paremos todo, no lo hago más, o decime y contame. Entonces, entre esas situaciones, ¿qué pensás vos hoy, Ani, que tenemos que aprender para desafiar las organizaciones? ¿Y qué aprendiste vos también en el proceso de escritura de este libro? Porque hay que sentarse y poner esas cosas que son dolorosas. Y algo que a mí me encantó del libro es que Ani se la juega, Ani habla en primera persona, es valiente, cuenta cómo ella también atravesaba algunos puntos de dolor, incluso cuando tenía que ser líder, y vieron que los líderes tenemos que ser como medio impolutos y le decían todo el tiempo, en el libro lo dice, esto de la primera línea, tenés una primera línea muy grande. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué te pasa a vos? ¿Y cómo nos ves a todas las personas? Porque vamos a tener que seguir creando organizaciones que aprendan. Bueno, tal vez empezar por ahí, ¿no? Por el liderazgo. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer, y lo que más me criticaron, mis superiores sobre todo, es que yo hablaba con franqueza con mi equipo sobre las cosas que nos pasaban. Obvio, uno no puede dar toda la información cuando el equipo no está preparado para recibirla, pero decirle nos quedamos sin presupuesto por esto, ¿no? No ocultarlo, no decirle no, porque hubo un recorte, porque no, pasó esto, hubo esta decisión y nos tenemos que hacer cargo y nos vamos, y esto quiere decir que no vamos a hacer nada, no nos vamos a tener que poner creativos, ¿no? Yo siempre pensé que cuando llegara a una posición de liderazgo iba a poder solucionar todo lo que veía mal, pero bueno, grave error. No pasó. Creo que de nuevo, como hablábamos antes con Daf, hay que abrir un poquito más esos lentes que habitualmente no tenemos puestos, ¿no? ¿Vos querés que cuente la anécdota de los auriculares? Por favor. Bueno, yo trabajaba en una empresa que dábamos servicio a Chile y tenía que hablar con Chile todos los días. En esa época las llamadas telefónicas eran muy caras, las llamadas internacionales. Entonces un día fui a pedir unos auriculares para poder hacer una llamada por internet, que no tenía costo. Entonces yo fui con ese planteo, abrí un ticket, pedí unos auriculares, me dijeron que no había presupuesto para los auriculares. Dije, ¿cómo puede ser? Los auriculares valían en esa época 20 pesos y la llamada valía 25. Bueno, vuelvo a abrir el ticket explicando que la llamada, que el precio, que no sé qué. Tuve que ir a un gerente que me dijo, sí, tomá, comprate los auriculares. Creo que tenemos que empezar a colaborar más y dejarnos de vernos como silos. Tenemos que salir de esa cancha que nos marcaron, que alguien nos delimitó. ¿Qué pasaba? Contá, ¿por qué no te daban esos auriculares? Porque la persona que compraba los auriculares no tenía presupuesto, pero el departamento que bancaba la llamada sí tenía presupuesto. Estaba mal distribuido. Y eso hacía que la empresa gastara más dinero, pero nadie lo podía ver, ¿no? Y esas cosas pasan todo el tiempo porque nuestro radio de acción es una cancha que a veces está dibujada por otros y a veces está dibujada por nuestra imaginación, ¿no?
Y ese es el límite que es más fácil de desafiar, el que yo mismo me puse, ese mismo que yo delimité, es el más fácil de desafiar para mí, con ayuda a veces, ¿no? Ahí voy yo. Bueno, perdón, tengo dos micrófonos. Ahí va. Ahí está. ¿Se me escuchan? Bueno, cuando vengo a la Feria del Libro, vengo desde muy chiquita. Creo que no sé, a los 6, 7 años estaba ya por acá con mamá, con papá recorriendo. Y a mí este espacio siempre me remite al soñar escribir un libro, a ser un ávido lector, pero seguramente muchos de nosotros al transitar estos pasillos en algún momento decimos qué lindo que sería escribir un libro. Entonces, y muchas veces queda ahí y a veces damos un paso y nos animamos. Entonces yo pensaba, Ani, en dos preguntas y decir, vos elegís, esto es Elige tu propia aventura. No sé si alguno lo recuerda, un libro fascinante para los que tenemos cierta edad, capaz hay gente más joven que no sé si. Pero bueno, lo reeditaron. Listo, estamos todos en línea entonces. Lo reeditaron, estamos bien. Entonces, yo traje dos preguntas y vos elegís cuál querés. Una es, ¿qué fue lo más desafiante de poner en el libro? Porque cuando uno escribe, también está poniendo un punto de vista, dejándolo ahí, todo el mundo lo lee, un poco lo que traía Meli, se expone, ¿no? Mirá qué van a decir las personas después con esto que escribí. Entonces, ¿qué fue lo más desafiante de ponerlo y decir, si yo me hago cargo de esto que estoy poniendo? Y la otra, pues elegir, tiene que ver un poco con mi tema, con esto del síndrome del impostor, de sentir que no estamos a la altura, que no somos suficientes, que es una gran barrera al momento de poder plasmar una idea, ¿no? Entonces, tengo el sueño, pero no avanzo, porque ¿quién soy yo para escribir? ¿Cómo es ese momento en donde vos decís, sí, yo lo voy a hacer, y decido hacerlo, y voy a poner mi voz escrita, y después, además de ponerla escrita, se la das a la editorial y decís, chao, esto va a quedar ahí, lo van a leer todos, ¿no? Veremos qué pasa. Vos elegís cuál de las dos. O las dos. Bueno, las dos, pero no sé si tenemos tiempo, es corto, el tiempo es tirano. ¿Qué preguntas? Creo que lo más difícil, como decía Meli, fueron mis historias personales, ¿no? O sea, estaba muy segura de no escribir algo que le hubiera pasado a otra persona. O sea, me parece que contar historias de otros es bastante fácil, pero creía que a mí me habían pasado suficientes como para ilustrar las ideas del libro en primera persona. Y fue un salto, porque estar ahí escrito, plasmadito en papel, no lo puedo borrar, ¿no? Ya está. Creo que eso fue lo más difícil, porque sabía que había personas que por ahí iban a escuchar historias de las que fueron protagonistas por primera vez en el libro. Si bien hay cosas que a mi equipo yo le conté en su momento que pasaron, les conté el lado B, bueno, no todo el mundo que es protagonista de una de esas historias las sabe y capaz que las va a leer por primera vez en el libro. Y bueno, eso genera cosas. Siempre que se abra no me da miedo, siempre que se abra una conversación y que esté la posibilidad de seguirla, ¿no? Y después, como superar el libro del impostor, me parece que tiene que ver con lo mismo que hizo posible este panel y que haya tantas caritas ahí que reconozco, y es la red. O sea, hay que confiar en la red, en el apoyo. Bueno, Meli fue como la primera que puso la idea en mi cabeza de tener que escribir un libro, y yo decía, bueno, ¿por qué tengo que escribir un libro? Y después la idea se hizo más poderosa que mis miedos, y creo que cuando uno tiene muchas ganas de hacer algo, lo hace con miedo, y eso es muy potente. Gracias. Sí, quiero agregar una cosita chiquita, que es que eso fue una conversación en unos audios, porque nosotras nos mandamos audios medio eternos, de 4 minutos, decimos, esto es un podcast. Y me acuerdo que todo sucedió porque alguien me escribe y me dice, ¿existe un libro de agilidad acá en Argentina, en Latinoamérica, en español? Y yo, ¿a quién voy a buscar o a quién le voy a preguntar? Dije, no, es Ani. Pero cuando la persona me decía, no, porque yo quiero escribirlo, yo decía, pero para, vos no sabés nada de esto, ¿no? Y nos pasa todo el tiempo que vemos gente haciendo cosas de que otras personas son especialistas y además están en la cancha. Y entonces me acuerdo que fue como un acto de, Ani, vos tenés que escribir el libro si es que no existe. Y ella me dijo, no, la verdad es que no hay. Y ahí empezamos en ese intercambio, pero que creo que hay algo que también es un regalo para que todos se lleven,
que cuando caminen por acá en estos pasillos, ven ese libro, así como decía Ale, que quizás quisieran escribir ustedes una versión. Eso me parece que es algo muy poderoso que vos lograste en muy poco tiempo, porque además muchos dicen, no, escribir un libro lleva años, siglos, hay que tener todo perfecto, y algo de lo que tiene Ani es esto de bailar y de hacerlo muy bien. Y no sé si ustedes saben, pero para improvisar, pegar un salto al vacío, o en realidad desafiar la gravedad, vamos a hacerlo poéticamente, uno tiene que estudiar mucho, mucho, mucho. Así que solo dar esa mirada sobre que acá además tienen un libro de alguien que se animó a salir de esa zona de confort, pero también a dejar una huella de lo que es nuestro idioma. Hoy estamos en este lugar tan increíble. Venía caminando y ella nos dijo, lo van a encontrar porque está acá, es emblemático. Y además, ¿por qué elegiste esta editorial? Eso también estaría bueno, como conectar en todos los mundos que vos viajaste, conocés, y para, no sé, si querés agregarlo, cómo la agilidad le pusiste el sello latinoamericano, que no solemos tenerlo, es una práctica que en general no existe acá. Bueno, una cosa que cuento en el libro y que me da bastante vergüenza, pero me va pensando, y creo que esto fue lo más difícil que dejé escrito en el libro, y es que cuando yo entro a Globant, que fue mi último trabajo en relación de dependencia, empiezo a liderar un equipo latinoamericano. Y yo había liderado equipos argentinos hasta ese momento. Entonces yo creía que todos los equipos eran rebeldes. Yo creía que todos eran rebeldes. ¿Por qué no? Si somos latinoamericanos, estamos con esto de la agilidad, que implica cambiar todo el tiempo. Y entonces ahí me di cuenta que hay sutilezas en cómo entendemos esto mismo que nos ha convocado, que es la agilidad. Y empezamos con un grupo de agilistas a viajar por toda Argentina. Todos los años llevamos el evento a un lugar distinto de Argentina, porque también queremos entender cómo tenemos que adaptar esto que hacemos en las organizaciones a las realidades de otras provincias de nuestro país, ¿no? Entonces cuando Cari Honorato, que es la primera persona que corrige el libro, me dice, tengo la editorial para voces de Santiago del Estero, dije, sí, esto es lo que yo quiero, ¿no? Y estuvimos charlando en la previa acá con el director de cultura y viendo qué cosas podemos hacer allá, y me llena de ganas, porque creo que quienes hace mucho tiempo que vivimos en Buenos Aires necesitamos salir de este Buenos Aires centrismo para poder dar soluciones más federales, ¿no? Entonces, sí, para mí fue muy importante la elección de la editorial. Creo que andan Maje y Noé por ahí. Ahí están. Bueno, yo tengo preguntas para ustedes también. Bueno, a ver. Van como y contestan como dice alguien lo que quieran. Ok. ¿Por qué alguien tendría que leer mi libro? ¿Les sería útil leer el libro? ¿Y cuál es la idea del libro que a ustedes más los desafía? Dale, así hacemos. Bueno, yo creo que a mí el libro también es una forma de Ani de ver cómo ella puede bajar y traducir todo lo que ella sabe sobre agilidad, pero también su visión de que la agilidad, si bien está pensada y diseñada y fue como un invento para el desarrollo de software pensado en organizaciones de tecnología, como algo muy Silicon Valley, allá en el norte, ella dice, pero esto te puede servir a vos en tu vida. Te puede servir, a todos nos va a servir entender estos conceptos que trae la agilidad, cómo podemos realmente nutrirnos. Y yo siento que para mí, tanto del libro como también de tus clases y tus talleres de agilidad, hay algunos conceptos. Primero, pensar las cosas como organismos vivos, pensar que un producto o un proyecto y todo el debate no, pero como que algo que quiero hacer que es muy grande, que a mí a veces me cuesta abordar algo tan grande, está vivo, y que está bien que quizás lo que yo pienso en un momento, en un principio, que bueno, va a ser así, 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 y lo planifico todo en mi cabeza, y después al empezar a hacerlo se cae, pero que está bien eso, y que en verdad la agilidad nos invita a no tener esa planificación tan grande desde acá ya voy a saber todo, sino ir como avanzando
de a pasitos ir mirando para atrás y evaluando. Si entendí algo mal. Pero bueno, como que de repente, si no, hay muchas cosas que... O sea, me gusta algo que dijiste cuando explicás que es un backlog. Que es un concepto que quiero que lo cuentes vos, porque no quiero contarlo yo, por favor. Pero ¿a dónde vamos con el backlog así? Vos dijiste, en el backlog no... Me voy a confundir un poco acá cómo lo digo, y por eso quiero que lo traduzcas vos. Nada de lo que vaya en el backlog tiene que pasar sí o sí, pero todo lo que va en el backlog tiene que ser de alguna forma un entregable. O sea, tiene que tener como una forma propia, una cosa así. Pero que esté ahí es una opción, como que no es una obligación, no es una lista de pendientes. Claro, lo que quiero decir en realidad con eso es que nos ponemos objetivos y nos hagamos una lista de pendientes. Y hay que hacerlos todos y en algún momento nos olvidamos si eso realmente me está alcanzando, me está llevando al objetivo original o no, ¿no? Y para mí eso es uno de los grandes inventos, por decirlo de alguna manera, de la agilidad. Claro, como que tenemos la visión muy a corto plazo de tengo que hacer esto y perdemos ese largo plazo de pero ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Esto me sirve a futuro? ¿Es un pasito más en la escalera o en el camino que estoy haciendo? A mí eso de estar como todo el tiempo repensándonos, y que de hecho lo decís, ¿no? Como que esto tiene que tener un retorno de la inversión, pero pensado en esto me está realmente acercando a mi objetivo y cuál es mi objetivo, y ahí volvemos, ¿no? A cómo hacemos que un objetivo sea bueno para nosotros, para nuestra organización, para otras personas y para el mundo. Bueno, a mí lo que más me gustó del libro es, ¿cuántos tienen miedo a la inteligencia artificial acá? Levante la mano. Yo hago todo participativo, ¿vieron? Ahí va, muy bien. Bien, este es un libro que leerlo les va a bajar esa ansiedad por dos cosas. Lo primero es que recién Daf traía este término backlog, que uno dice, ¿qué será? Suena difícil. Bueno, Ani se tomó un trabajo que yo le digo como una licencia pedagógica y un laburo pedagógico, que es, primero vos tenés un glosario, vas a entender de qué se trata y sobre todo vas a entender cómo se trabaja y se crea esa inteligencia artificial, que es todo lo que hoy estamos usando. Entonces, me parece que la invitación es algo que parece lejos en nuestra vida y que está todo el tiempo. Tenemos que entender cómo trabajan las personas que lo diseñan todos los días, porque hoy la inteligencia artificial tiene más de inteligencia humana y de sesgos humanos que artificial, ¿no? Entonces es una invitación a meterse en ese mundo desde un lugar, les diría, como fácil, amigable. Ani como que te agarra la mano y te lleva a situaciones donde incluso es medio, por momentos hasta te enojás, decís, no, esto es así, y después encontrás una solución, y eso para mí es muy humano. Entonces, una invitación es eso, también porque para mí fue una de las cosas que más me gustó, y la otra es que ella es una persona, como decimos en el mundo tecnológico, polímata. No sé si saben, Da Vinci, por ejemplo, era un polímata. Nos guste o no nos guste, Steve Jobs era un polímata. Son esas personas que conjugan muy bien el arte y la tecnología. Casi que no la escinden a la hora de crear. Y ella tiene eso. Te pone una canción de Alejandro Sanz, te cuenta un poco cuando ella está tocando el piano, te lleva a esos mundos donde todo está conectado. Entonces, yoga, por lo menos para mí, esa es una buena excusa para entrar a este mundo tan difícil desde un lugar humano, amigable y creativo. A mí, ahí. A mí una de las cosas que más me gustó del libro de Ani, y por cual la recomendaría, es que habiendo transitado un poco algunos mundos, ahí como coach ágil, digo, yo leía el libro y por momentos me reía y decía, esto es, o sea, es como que el ejemplo que cuenta ella lo vivimos, y lo vivimos quienes trabajamos como coach ágil, siendo parte de un equipo, o sea, esto pasa y pasaba hace 10 años y pasaba hace 5 y pasa ahora. Entonces, me gusta mucho eso de no ser algo como súper teórico, que vos decís, está allá arriba y no entiendo bien cómo se conecta con lo que vivo en el día a día, sino que hay algo muy anclado en la experiencia, en lo tangible.
y que lo podemos vivir cualquiera de nosotros. Y después que navega un poco por esto que dice Meli, ¿no? Como que yo a Ani siempre digo, ella está navegando entre distintos mundos. Entonces trae algunas cosas muy conceptuales, muy de diferencia entre la palabra colaboración, cooperación, ¿no? Como ese tipo de cosas. Vieron que las organizaciones, todo dice, somos una gran familia, somos un gran equipo, después dice, se está matando entre todos, nadie habla, no me está cerrando como esto que dicen, se convive con lo que hacen. Pero bueno, entonces veo que va desde algunas cosas así muy detalladas y después entra en algunas licencias irónicas de definiciones y redefiniciones, como decir que cuando las empresas aumentan el staff, hay como una venta de carne, ¿no? Como así, y como decís, algo como de que, bueno, las empresas cuando aumentan el staff por intermediarios, entonces traen gente como empleada, pero no quieren que sea su empleada porque no quieren asumir el costo, entonces somos un equipo, pero tenemos cosas diferentes, ¿no? Remuneraciones diferentes. Entonces hay ahí todo eso que me parece que va navegando entre los mundos y lo hace muy fácil de leer. Así que eso, para mí yo anoté algo como que es un oasis de reflexión en esta época en donde todo es dame 3 pasos y lo soluciono. Y yo te digo que hace 10 años que vivo lo mismo, o veo lo mismo, no parece tan fácil. Y hablas en un momento de esto de la reflexión organizacional. Digo, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la reflexión organizacional? Casi ninguno, ¿no? O sea, yo doy charlas y dan en 45 minutos porque no tenemos una hora, o sea, hay que salir corriendo. Entonces es una de las cosas que a mí, todo eso es algo de lo que más me atrapó. Y creo que el concepto que a mí más me desafió aparece cerca de lo último, que yo como voy navegando digo, sí, estoy de acuerdo, vamos bien. Y en un momento habla de las fusiones de las empresas y dice, yo había anotado la definición, dice, bueno, lo ideal sería invitar a las personas, ¿vieron cuando dos empresas se fusionan, entonces hay 2 personas que tienen puestos parecidos, ¿no? Empieza a haber un gran tema, pérdida al miedo, o sea, a ver si pierdo mi trabajo, ¿no? Bueno, hay como muchos desafíos realmente, culturas diferentes. Y dice, bueno, sería invitar a las personas protagonistas a juntarse con sus pares, a armar el plan de fusión. Y yo cuando empecé a leer eso dije, ay no, o sea, estamos años luz. Me pasó algo así como decir, me pareció súper desafiante pensar en eso. Ojalá lleguemos a eso, pero lo que veo en el día a día que nos faltan tantas conversaciones honestas, que no podemos hablar con el otro y darle un feedback porque tenemos miedo que se enoje, porque tenemos miedo de la represalia, porque a ver si se pone mal. Entonces, nos faltan tantas conversaciones honestas y necesitamos aprender a construir eso, que dije, wow, o sea, Yani está allá en el futuro y no sé cómo lo vamos a lograr, me encantaría que lo logremos, pero bueno, esa es una de los temas que más me desafió a imaginarlo. Bueno, ojalá nos veamos en un futuro mejor, ¿no? Porque creo que el mundo nos necesita. ¿Estamos en el horario? Bueno, nos vamos a ir para allá a firmar libros, entonces. Y acá seguimos con una presentación muy especial, que es un libro sobre Mamantula. Parece que está todo como planeado, ¿no? Está todo planeado, Dentro de este caos maravilloso en el cual estamos en la feria del libro, venimos y cual si fuera el cauce de un río, estamos en un remanso, donde todo se aquieta, donde todo se pone en pausa y donde la oportunidad de darnos cuenta de algunas cosas, detalles de la vida, como es la presentación de este Desafiemos la Gravedad de Ana Laura, Ani, Angelini, todo vuelve. Nos permite eso, darnos cuenta y poder disponer para un futuro mejor, mejores herramientas de interacción en lo laboral para ser mejores personas. Ese creo yo que es el fundamento final de la presentación de este libro, que se armó como un meet aquí de intercambios, donde las distintas opiniones han ido acrecentando y agigantando también la propuesta que trae Ani con su libro. ¿Les pareció? ¿Hay alguna pregunta a este material? ¿Hay una pregunta? Bien ahí, valiente. Trátame con cariño. Le vamos a descontar un poquito.
Te preguntaron cuál fue la que más te costó escribir. Me gustaría saber cuál fue la que más te gustó escribir. Qué difícil las preguntas. Volví a leer el libro la última vez, antes de mandarlo a la editorial y que me dijeran que no lo podía tocar, y recuerdo que leía partes que no recordaba haber escrito y dije, qué bueno que escribí esto. Creo que, si bien yo digo que yo escribí el libro para la última parte, la parte que habla de cómo ejercer la ciudadanía en las organizaciones, para mí es la más importante. Todo lo demás, de la agilidad, creo que lo podemos prescindir, pero esto de volver a poner a las personas en el centro y aprender a colaborar en serio es lo que nos va a llevar a un futuro mejor, así que eso es lo que más me gusta escribir. Gracias. Utilicé la imagen de un río. Si bien el río corre, sepan que el río trae siempre mensajes permanentes. Por lo tanto, vamos a celebrar la presentación de Edunce de este libro, Desafiemos la Gravedad, de Anne Angelini, con un fuerte aplauso, cerrando la presentación de libro aquí en el stand de la provincia de Santiago del Estero, en el marco de la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro en Venezuela. Muchas gracias.